Uno se hace una pregunta y dice como con signo de pregunta, ¿vio? ¿Terminó la pandemia? Y la verdad que no sé si terminó la pandemia. Cuando uno analiza un poco lo que está pasando en el mundo, no en la Argentina, porque sabemos que aquí la cantidad de casos fue disminuyendo, la cantidad de muertes también fue disminuyendo y estamos en yo digo, la apertura, el abrir. Hoy decía la ministra de Salud a nivel nacional, decía que en las canchas va a ir el 50% ya de la gente ya para el partido contra Racing y después bueno, van a ir el mes que viene dando libertad total, es decir, que va a entrar el 100% de la gente. Y uno piensa, la pandemia se terminó, la pandemia se fue, empezamos a vivir normalmente, pero la pregunta es, ¿la pandemia se fue realmente? ¿O la pandemia hizo un impas debido a algunas cosas que se fueron haciendo bien, es decir, los cuidados que uno tuvo, el tema de las vacunas, el no compartir cosas que antes se compartían, en el asunto climático, es decir, por la Argentina está atravesando una primavera con mucho calor, hoy una temperatura alta, donde los riesgos a lo mejor de contagio y de proliferación del virus es mucho más menos exitoso porque el frío es cuando el virus empieza a reactivarse mucho más. Pero si nos vamos a ver el mundo y nos vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, ahora nos encontramos con una sorpresa. Mire, si el director me ayuda con un cuadrito, vamos a ver cómo está. Mire, Reino Unido, 44.587 casos, 73% el pico y está subiendo. Es decir, está subiendo el Reino Unido con la cantidad de contagios. Ucrania 20.412 en el pico y sigue subiendo también. En Rumania 14.816, el 99% de llegar al pico y también subiendo. Alemania 13.556, el 53% del pico subiendo. Rusia 37.000 aproximadamente en el día de ayer, también un pico alto de contagio. Ahora, paremos ahí y veamos una situación. Este virus es tan letal como fue al principio o se ha desvanecido un poco. Eso no lo sabemos, es una pregunta que uno se está haciendo. Los contagiados que se están dando, ¿fueron vacunados con las dos dosis o no fueron vacunados con las dos dosis? Otra pregunta que nos tenemos que hacer, porque, a ver, muchos de los casos que se está dando en la Argentina es gente que no se ha vacunado. De esos cabeza dura, vio que hay muchos y que no se han vacunado y que terminan enfermándose. No se van a enfermar ahora en primavera, seguramente. Se pueden llegar a enfermar en invierno y a lo mejor los contagia a uno que está vacunado, pero que no le pasa nada y termina contagiándolo a ese que no se vacunó. Es decir, hay un montón de situaciones que me parece que todavía, pese a que, a ver, se ha estudiado mucho el tema, los infectólogos, todos han tratado de ver cómo se puede manejar la situación, todavía no hay una situación a ver que uno pueda analizar. Y fíjese, ahí me está poniendo el director ya el segundo cuadro, donde vemos que la Argentina prácticamente tiene 2.603, cuando bueno, el pico había sido mucho más alto de lo que podían haber hecho. Pero están las proporciones. España está muy bajo, con 1.800, Colombia 2.560, Italia 2.181, Alemania 1.155. Esos son los promedios que se vienen sacando, ¿no es cierto?, de lo que medianamente, bueno, uno analiza cantidad de contagiados, es decir, cuando uno ve las cifras de los países, bueno, ve cifras distintas. Estados Unidos, que prácticamente con los 46 millones tuvo prácticamente, yo digo, la cantidad de muertes más alta
después sigue India con 34, Brasil con 21, Reino Unido 8 millones de habitantes, bueno, ahí también está bastante alto la cantidad de fallecidos. Bueno, todo eso va, ¿no es cierto?, viendo de que la situación todavía, yo digo, no cambió. A lo mejor las preguntas que yo estoy haciendo hoy terminan siendo determinadas en poco tiempo. Es decir, si va a haber más fallecimientos, si en realidad se están contagiando los que ya tuvieron vacunas. Por ejemplo, se comentaba mucho el tema del Reino Unido, porque el Reino Unido tomó la terapia de vacunar con una sola dosis la mayor cantidad de gente. Y bueno, de acuerdo a la vacuna, también tuvieron su problema y por eso tuvieron esta cantidad de contagios de nuevo. A lo mejor con una sola vacuna uno no está protegido totalmente y se puede contagiar. A lo mejor no llegar a la situación límite, ¿no es cierto?, de estar internado, entubado y de poder llegar a fallecer, pero no dio el resultado. Otros hicieron otra temática, prefiero vacunar con las dos. La Argentina en este sentido me parece que trabajó bastante bien, pese a algunos cabezas duras, como digo yo, que no se quieren vacunar. La mayoría de la gente que recibió una dosis ya tuvo la segunda, es decir, que está bastante cubierto. Tendremos la suerte de cuando llegue marzo, abril, empiecen las otras temperaturas, poder decir uno ya va a estar más tranquilo, pero fíjese, el Reino Unido va a la cabeza con 44.587 contagiados. Es decir, ya el 73% del pico que había tenido, es decir que, y está en suba, es decir, va subiendo. Rusia habíamos dicho 37.000. Sabíamos que en Rusia mucha gente no se quiso vacunar. En Reino Unido también. En Alemania también, ¿se acuerda las manifestaciones que había antivacuna y una serie de cosas? Es decir, ¿será el problema por ahí? ¿Será que, a ver, esta gente que se está contagiando no se ha vacunado? Puede ser. Ojalá. Ojalá sea así, porque nosotros los que estamos vacunados, que tenemos las dos vacunas, estaríamos, a ver, tranquilos. Sabríamos que podríamos tenerla, pero pasarla sin darnos cuenta prácticamente de que tenemos el virus del COVID-19. Es decir que sería excelente. Pero bueno, hay que esperar, porque recién estamos en la primavera. Esto no se fue, esto está en el mundo. Sí, no está en la Argentina todavía. Seguimos bajando, seguimos no teniendo fallecimientos en los días anteriores aquí en la ciudad de Santa Fe, estamos mejorando, cada vez menos contagio, se ha vacunado muchísima gente, esperemos que los que no se vacunaron se terminen vacunando, se empezaron a vacunar a los chicos más chicos que pueden tenerlo, no hacer nada, pero contagiar a otro, eso también es positivo, pero cuando uno se hace la gran pregunta, si esto terminó, me quedan las dudas, porque estamos viendo la cantidad de contagios que está habiendo en distintos países del mundo. Así que hay que pensar que a lo mejor tenemos que seguir con los cuidados, que a lo mejor no tenemos que abrir tantas cosas, a lo mejor un 50% del aforo para ir a una cancha está bien por ahora, esperar, analizar, no sé. Pienso que, a ver, tanto los especialistas como los infectólogos, como todos, deben estar estudiando esta situación y deben estar aconsejando seguramente a la ministra de Salud y al gobierno de la Nación para ver cuál medida. Pero le dejo la última pregunta, que es muy complicada y que no sé si la podré contestar. Yo creo que la tiene que contestar cada uno de ustedes en su casa, decir, ¿se podrá volver para atrás? Piénselo.